Entonces yo voy a generar una nueva consulta y al generar una nueva consulta acá en SQL Server simplemente me va a abrir una hoja en blanco, ¿ya? Para que yo pueda hacer, por ejemplo, mis consultas, ¿ya? Acá, ¿no? Entonces tengo mi hoja en blanco. Si se fijan, es como cualquier editor, ¿ya? Es como el editor que hacíamos en el Workbench, ¿se acuerdan? Entonces acá como tengo yo ya esta parte de lo que es podríamos decir, nuestro documento en blanco donde voy a hacer consultas, ¿no? Y la podemos ejecutar igual, ¿no? Hago mi consulta, lo ejecuto y me va a salir la respuesta, ¿ya? Entonces vayamos haciendo, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ir nombrando. Para poner comentarios simplemente se pone el doble menos, podríamos decir, ¿ya? Y vamos a decir, ejemplo 1. Ya, entonces tenemos nuestro ejemplo 1. Y ahí vamos a empezar por lo más básico de lo que es las transacciones SQL. ¿Ya? Con transacciones SQL lo primero que podemos ver es sobre qué versión estamos trabajando, ¿no? Y había variables de lo que se refiere, por ejemplo, a variables globales y variables independientes, si se acuerdan. Una variable independiente se denomina o se crea directamente aplicando un arroba, ¿no es cierto? Eso nos dice la teoría. Por eso he terminado primero teoría. Cuando yo coloco un arroba, puedo poner acá una variable número, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy declarando una variable de nombre número, pero por mí, por el que está codificando, ¿no? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo utilizo doble arroba? Con el doble arroba es una variable definida por el sistema y si se fijan cambia de color. Y ahí tengo, por ejemplo, el de versión. Y ya no es necesario declarar, ¿no? Porque es una variable definida de manera global. Lo que podemos hacer nosotros aquí, por ejemplo, a ver, es que con esa variable ver sobre qué versión estamos trabajando, ¿no? Es decir, ver la versión SQL, ¿no? Simplemente para imprimir por pantalla utilizamos el print, ¿ya? El print me permite a mí sacar por pantalla un resultado, no siempre de una consulta. ¿Ya? Ese print lo puedo utilizar, por ejemplo, para imprimir, puede ser una cadena de texto, un mensaje común, ¿ya? Una variable con un valor o al final una consulta. El print se utiliza para todas esas versiones. Por ejemplo, en este caso, yo coloco el print y voy a poner siempre una cadena de texto normal, ¿no? O sea, un mensaje común, puedo decirle yo versión, ¿no? Y acá lo voy a complementar con el signo más como se hace en el Visual C Sharp, ¿no es cierto? Cuando utilizamos nosotros nuestro console write, ¿se acuerdan? Colocamos versión más y el nombre de una variable, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué variable voy a utilizar? La variable global, ¿no? ¿De quién? La variable global de versión. Con eso yo voy a imprimir lo que es la versión del SQL Server, ¿ya? Ahora, lo mismo que en el otro que hacíamos, para ejecutar igual lo marcan, ¿ya? Lo marcan porque aquí vamos a hacer varias líneas de código. Entonces ejecuto y ahí está, miren. Me sale la versión, ¿no? Como versión es variable definida del sistema, no es necesario declararla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he agregado yo en el print primeramente? Fíjense, versión, ¿no? Y ese es cualquier mensaje que yo podía colocar. Podía poner, esta es la versión, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta acá he imprimido versión. Luego, ¿qué le hemos añadido a esa impresión? El arroba versión, que es una variable del sistema. Y me ha imprimido Microsoft SQL Server 2014, versión 12, ¿no? De x64. Ahí está el junio 10 del 2015 que se ha fabricado, ¿no? Derechos reservados, toda la información de mi SQL Server. Eso es conversión. A ver, ¿qué más podemos imprimir nosotros? ¿Qué tipo de lenguaje, por ejemplo, se maneja? El lenguaje. Directamente, ¿ya? Vamos a hacer nosotros el print. Mayúscula o minúscula en el print es indistinto, ¿ya? No hay problema de eso. El lenguaje, digamos, ¿no?
Y igual le casamos y utilizamos otra variable global del sistema, que ahora sería language, ¿no? Language. Ese. Con eso voy a imprimir la versión del lenguaje. ¿Qué más podemos imprimir? Podemos ver, por ejemplo, qué tipo de servidor tenemos. ¿Ya? El servidor, por ejemplo. Igual una variable global, server name, ¿no? Server name. Ahí puedo imprimir el nombre del servidor. ¿Qué más? Una variable, por ejemplo, comúnmente utilizada por los desarrolladores de bases de datos, manejan, por ejemplo, hasta este momento cuántas conexiones se ha realizado en el SQL Server. Eso se coloca, por ejemplo, con el str para hacer la conversión de cadena a número, y por dentro se coloca la variable global que se denomina, por ejemplo, el número máximo de conexiones. Connections. Ahí. Y con eso yo estoy bien. Entonces yo marco lo que quiero ejecutar. Marco lo que quiero ejecutar, presiono ejecutar y ahí está, fíjense. La versión ya hemos visto. El lenguaje me dice que mi SQL Server es español. ¿Qué nombre tiene mi servidor? Pana Portátil SQL Server en mi caso. Y conexiones. El número de conexiones que hasta ahora se ha hecho en este SQL Server son 32.767 en mi caso, ¿no? Porque este es mi gestor de mí. Ustedes a ver, van a probar cuántas conexiones han hecho en su SQL Server, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, en utilizar variables globales, ¿ya? Ahora, ¿cómo utilizo? Acá vamos a poner, ¿no? Ejemplo 1 con variables globales. Ahora hagamos nuestro segundo ejemplo. ¿Ya? Vamos a denominar ejemplo 2 con variables locales, ¿no? Variables locales o definidas por el desarrollador. Ahora vamos a utilizar variables definidas por nosotros. Y a diferencia del global que se hace, simplemente se coloca un arroba, ¿no? Y ya no doble arroba, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Ya vamos a empezar a trabajar con estas mis dos tablas que yo tengo creado en mi base de datos que se denomina taller program, ¿ya? A ver, trabajaremos con esta tabla productos, por ejemplo, ¿ya? Y acá nosotros vamos a comparar, a ver, el precio unitario. Tengo dos productos, agregaremos un producto más, acá nomás directo, ¿ya? A ver, ¿qué producto le agregamos? Pantalones, no sé, a ver. El COS 001. El COS 100, ya. Computadores vamos a poner. Para que sean con 3 productos, ya. Precio unitario, cada computadora vale 4.500 bolivianos. Solo hay 100 máquinas, ya. Listo, ya. Con eso trabajaremos, ya. Ahora, ¿qué quiero hacer yo, por ejemplo? Quiero hacer un ejemplo donde nos salga por pantalla todos los productos, ya, cuyo precio son mayores a 20. ¿Ya? Todos los productos que tengan un precio mayores a 20 bolivianos. Eso es lo que quiero hacer con transacciones, no con una consulta normal. Es decir, que yo voy a crear una variable local donde voy a introducir el precio. ¿Ya? Pondré 20, ¿no? Y a partir de ese precio de 20 yo voy a ir comparando con esta columna qué precios de estos que están acá en esta columna son mayores o iguales a 20 o mayores a 20 directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué me debería salir? El de pantalones y el de computadoras, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago eso? ¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con transacciones SQL, hay dos maneras. Uno es, por ejemplo, a ver, vamos a hacer de las dos formas. Primero cargo la base de datos, ¿no? Como hacíamos, por ejemplo, en Workbench. Coloco o antepongo la palabra use
y el nombre de mi base de datos, que en mi caso se llama taller program. Mi base de datos, ojo, ¿no? Y fíjense, a diferencia de lo que es por ejemplo, el Workbench, ¿no? Acá, ni bien colocas, por ejemplo, ya te sale la estructura, fíjense, de las bases de datos. Vas llenando y te va saliendo, ¿ya? Entonces, lo bueno de esto es que ya puedo yo utilizar, por ejemplo, ese de completamiento, ¿no? En este caso, yo, a ver, taller program, use. Con eso estoy cargando la base de datos. No estoy ejecutando todavía, ¿no? Pero ya les estoy explicando línea por línea qué hace, ¿ya? Entonces cargo la base de datos taller de programación. Con el Go accedo a la base de datos, ¿ya? Con el Go, ir a la base de datos taller program. Entonces con estos dos, vuelvo a repetir, he cargado la base de datos y con el Go ya estoy ingresando a la base de datos, ya directamente. Entonces, como ya he ingresado a la base de datos, puedo hacer programación, ¿no? Primeramente, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar una variable local o definida por mí. Entonces, anteponemos la palabra declare, ¿ya? Para declarar variables. Y en este caso, por ejemplo, yo le voy a dar un nombre. Pero ¿qué hemos dicho? Que cuando uno declara variables locales, se antepone un arroba. Ya no doble arroba, solamente un arroba. Y ustedes le dan el nombre que quieran, ¿ya? En este caso, yo le voy a dar de nombre precio. ¿Ya? Bueno, le voy a dar el nombre precio, ¿no? Y me voy a comparar con este, ¿no? Con el precio unitario voy a ir a comparar, ¿ya? Precio. Y le defino que va a ser de tipo decimal, ¿ya? Entonces, declare, coloco mi variable y coloco que va a ser de tipo decimal. Si quieren usar más variables, simplemente se pone coma, ¿ya? Y pueden usar otra variable, ¿no? Digamos, otra de tipo decimal también. Ahí estaría creando dos variables, pero yo solo voy a trabajar con uno, con lo que es precio. Ya he definido mi variable, ¿cierto? Ahora, quiero asignar un valor a esa variable, ¿ya? Para asignar el valor a las variables se antepone la palabra set, ¿ya? Set, el nombre de la variable, que en este caso sería, fíjense, ya me sale ahí precio. A ver, si quiero escojo directamente, ya se coloca, ¿no? Si hubiera definido unas 6, 7, 8 variables, me hubiera salido así como en Combo Box, ¿cuál quieres usar, digamos, ¿no? Para que no estés escribiendo. Entonces yo coloco set, precio, y le voy a decir que va a ser igual, ¿ya? A 20, ¿no? Porque quiero que me muestre todos los de 20 bolivianos. Ahí entonces ya le he asignado valor a mi variable, ¿no? Que es 20 bolivianos, ¿no? ¿Cuál es la siguiente operación? Hago mi consulta SQL. Entonces diré select, ¿no? Asterisco from, ¿no? ¿De qué tabla? Como aquí he cargado mi base de datos, ¿no? Entonces veo qué tablas tengo y con cuál quiero trabajar, ¿no? En mi caso quiero trabajar con productos. Entonces le diré acá productos, ¿no? Y fíjense, ya me ha salido, ¿no? Entonces le doy simplemente el tab y lo completa, ¿no? Entonces tengo select asterisco from productos, ¿no? Y a este productos le voy a asignar una variable, ¿ya? Una variable como en clases, una instancia. Estoy creando una instancia de objeto de mi tabla productos. No es que porque sea producto sea P, yo puedo poner hasta A si quiero, ¿ya? Cualquier palabra puedo poner, pero esto es la instanciación. Cosa de que a partir de esto yo pueda acceder a las columnas de mi tabla productos. ¿Cómo voy a acceder a mi columna código de producto? Voy a poner a.código de producto. Y a nombre de producto, a.nombre producto, ¿no? Se podría colocar, por ejemplo, productos. ¿No? Productos. Código de producto. Productos. Nombre de producto. Pero mejor lo abreviamos, ¿no es cierto? Y creamos simplemente una instancia. Lo vamos a dejar como P, por ejemplo, ¿ya?
P va a ser a partir de nosotros, le estoy creando una instancia de mi tabla productos. Perfecto, ¿no? Entonces selecciono mi tabla productos con la instancia P y le voy a decir cuándo, ¿no? Cuándo, y ahí voy a acceder a esa columna. ¿Cómo accedo? Hemos dicho P punto, ¿no? Y me voy a poner el nombre de la columna. En este caso vamos a trabajar con el precio unitario, ¿no? Entonces le diré, ahí está, miren, ya me ha salido, precio unitario, ¿no? Cuando este precio unitario sea mayor ¿a quién? A mi variable que he definido, ¿no es cierto? Sea mayor a precio. Ahí, ¿no? Y para que ejecute la consulta, nuevamente se coloca la palabra reservada Go, ¿ya? Entonces, marcamos, porque esto es lo que quiero que se ejecute. Lo marco y me voy a esta parte de ejecutar, ¿ya? Y la respuesta ya me ha dado abajo, fíjense. Como he elegido yo el asterisco from, me va a mostrar todas las columnas, ¿no es cierto?, de esa tabla. Entonces, ¿qué me ha mostrado? PA 100, pantalones, precio unitario 25.50 con stock de 100. Computadoras 4.500 con stock de 100. Entonces se ha cumplido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, he utilizado una variable, ¿no? Una variable directamente para... A ver, lo voy a decir, los que sean mayores a 30 bolivianos. Simplemente cambio el valor en la variable. El resto no lo toco para nada. Esa es la diferencia cuando uno programa, ¿no? Ahora me sale computadoras, ¿no? Porque ese precio unitario de 4.500 es mayor a 30, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestro producto que teníamos de la Coca-Cola, ¿no? Su precio unitario era 10, era mayor a 30, no, por eso ya no ha mostrado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo digo 10? ¿No? Solo debería mostrarme ahora Coca-Cola, ¿no? Ah, no, pero mayor simplemente, ¿no? No es mayor igual, ¿no? 11, ¿no? Claro, 11. Bueno, me va a seguir saliendo, ¿no? 9 tendría que ser, ¿no? Menor, claro. 9 es... 10 es mayor a 9, sí. Y me sale ya los 3, ¿no? Porque Coca-Cola, su precio es 10, ¿no? Es mayor que 9, 25 es mayor que 9, 4.500 mayor que 9. Y ahí está, ¿no? Entonces, segundo ejemplo ejecutado utilizando variables definidas por el usuario. La diferencia es que en la variable directamente, por ejemplo, nosotros podemos cambiar acá simplemente, ¿no? A ver, un tercer ejemplo. Nos va a alcanzar el tiempo normal. Vamos a hacer un ejemplo 3, ¿ya? Vamos a hacer en nuestra misma tablita de productos, ¿ya? En esta misma tablita. Pero ahora lo que yo quiero calcular acá, a ver, a este le vamos a cambiar, ¿ya? De stock le vamos a decir que tenga 200, no 100, ¿ya? Entonces voy a encontrar, o quiero encontrar, el máximo stock que hay de todos los productos. ¿Quién tiene más stock de todos los productos? Por ejemplo, acá tiene computadores. ¿Y cuál es el mínimo que tiene de stock de los productos? ¿Quién tiene mínimo stock? 80. ¿Quién es? Coca-Cola. Entonces voy a encontrar el máximo y el mínimo valor de los stock y lo voy a imprimir, nada más, ¿ya? Y voy a hacer la impresión. Entonces, en mi ejemplo test, lo mismo, ¿ya? Voy a ir aprovechando este código. Primeramente, cargo mi base de datos. ¿Ya? Cargo mi base de datos. Segundo, ¿qué es? Definimos variables. Ahora voy a utilizar dos variables, ya no una. ¿Ya? Mi primera variable va a ser para encontrar el máximo valor, ¿no es cierto? El MX de tipo decimal. Decimal, coma. Una segunda variable para encontrar el mínimo, ¿no? De tipo decimal. Ahora voy a trabajar con dos variables, ¿no? Ahora no voy a asignar valores a esas variables, ¿ya? Lo que quiero es capturar, en esta variable mx, lo que quiero es capturar qué producto tiene, cuál producto es con mayor stock.
me quiero capturar este 200 y después capturar el mínimo, el 80. ¿No? Entonces no estoy asignando. ¿Cómo capturo eso? Con una consulta. ¿No? Entonces le puedo decir yo select, ¿no? Select, defino mi variable mx, que en esa variable quiero encontrar, por ejemplo, el máximo valor y le voy a decir que sea igual a ¿qué? A max, ¿no ven? La función max. ¿De quién? ¿De qué columna? De la columna stock. Aquí está, se denomina stock. De mi columna stock. Listo. Eso es para hallar el máximo. Coma. ¿Qué más quiero encontrar? Ahora quiero encontrar el mínimo. Entonces, mn. ¿Y ese a qué va a ser igual? Al mínimo. ¿Al mínimo de quién? De mi stock. ¿No? A ver. Al mínimo de mi columna stock. Ahí. Listo. Entonces, acá voy a encontrar el máximo valor y el mínimo valor, ¿no? Pero ¿desde dónde va a encontrar? Y seguimos completando. Desde mi tabla productos. ¿No? Desde mi tabla productos. Ahí. Entonces, con esta consulta, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo el máximo valor de la columna stock y el mínimo valor de la columna stock. Una vez que se obtenga el máximo y el mínimo, va a asignar a mis variables, a mi variable mx y a mi variable mn. Como ya tengo esas dos variables, simplemente ¿qué hago después de la consulta? Lo imprimo, ¿no? Y utilizo ese famoso print que hemos usado arriba, ¿no es cierto? El print les había dicho que es para imprimir, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? Un mensaje cualquiera. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, el mayor stock, ¿no? Sí, el mayor stock es, ya, listo. Y acá, ¿qué hacemos? Lo concatenamos con el signo más. Como es un valor numérico, hay que convertirlo, ¿ya? Con el str. ¿De quién? De mi variable. ¿En qué variable hemos obtenido el máximo? En mx, ¿no? De mi variable mx. Con eso imprimo el mayor. Ahora quiero imprimir el menor, ¿no? Entonces diré acá, ¿no? El menor stock, ¿no? Es ¿de quién? Ya no de mx, ¿no? De mn. Y al final siempre hay que darle el go. El go es como le estarías diciendo, ejecute, ¿no? Entonces voy a utilizar esta estructura, ejecuto, y fíjense que me ha obtenido estos valores. Y fíjense que el print ya funciona, ¿no? Que no podíamos hacer en una consulta normal, ¿no? Entonces, el mayor stock es 200. Si nosotros verificamos nuestra tablita products, fíjense, el mayor stock efectivamente es 200, ¿no? Y el menor stock es 80. Entonces, efectivamente, el menor stock es 80, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, yo puedo utilizar estas representaciones, ¿ya? Se va a cortar mi reunión y vamos a volver en 10 minutos, ¿ya? Entonces, con variables podemos trabajar de esta manera. Ahora vamos a hacer nuestro ejemplo 4, ya entrando a las estructuras de control, ¿ya? Entonces vamos a hacer con estructuras de control y vamos a empezar por el if-else. Ahora, ¿cómo aplico yo el if-else en una estructura de control, ¿no? Y vamos a seguir trabajando con lo que se refiere, por ejemplo, a nuestras tablas, ¿ya? A ver ahora con qué trabajamos nosotros, ¿no? Ya hemos trabajado con productos.